estamos hoy conversando con Alejandra dos Santos, docente, lo que sería aquí en Uruguay maestra, ¿no? Que es interesante, una definición que tal vez para el mundo brasilero, ¿no? La maestra, se le dice profesora a las maestras que están en la escuela. Entonces, después Alejandra, bueno, nos va a contar qué hace, que es parte, ¿no?, de su actividad en el cotidiano, y la idea es conversar y primero agradecerle a Alejandra la disponibilidad, el poder estar y contarnos de esta experiencia que desde su lugar también de acción como profesora, como maestra, como directora, como profesora de futuras maestras también en el instituto formal, en el instituto que va a preparar en la formación a las futuras docentes, para entender todo esto, ¿no?, que estamos viviendo, que desde una situación de la pandemia también nos propone otras dinámicas interpretativas, otras dinámicas de imaginarios también en la circulación de sentidos. Entonces, primero eso, Alejandra, agradecerte por tu tiempo, por tu posibilidad. Alejandra bueno, está acá está en Uruguay, está en Paysandú, una ciudad que hace frontera con Argentina por el río Uruguay. Y bueno, Alejandra, empezando por ahí, y después arrancamos la conversación. Bueno, dale. Hola para todos. Ya Pedro me presentó, soy maestra, directora de una escuela que tiene la particularidad de ser una escuela de práctica. Eso significa entonces que allí el docente es docente de dos alumnos. Por un lado, los alumnos niños, y por otro lado, los alumnos magisteriales, o sea, quienes se están preparando para ser futuros docentes. Entonces son alumnos nuestros y a su vez alumnos del Instituto de Formación Docente, que también existe una particularidad en nuestra escuela y la cercanía que tiene con ese instituto, porque la escuela se encuentra geográficamente, físicamente, enfrente de ese instituto, con el cual solemos tender redes, puentes, en otras cuestiones, además de esa que nos une, que es tener como alumnos a estudiantes magisteriales que cursan segundo año de magisterio. Cursar segundo año de magisterio en nuestro país implica que por primera vez en su carrera tienen la experiencia de ir a una escuela y entrar al aula y realizar prácticas docentes en el aula. Eso sería, creo, lo que más se tendría que entender. No sé si algo más tengo que explicar. No. Alejandra, bueno, en este ámbito, en este contexto también de la pandemia, nos lleva a reconfigurar cosas, ¿no? Pensando ahora, a reconfigurar cuestiones en el ámbito pedagógico, en el ámbito de la experiencia pedagógica, ¿no? Uruguay entra hay aspectos que son en el sentido de la estructura, de que Uruguay entra en emergencia en el 13 de marzo, por decir una forma, el 13 de marzo, y después las escuelas directamente, prácticamente enseguida comienzan, porque hay una estructura también que permite una conectividad, permite el tema de... hay como varias puntas acá, ¿no? El tema del plan Ceibal, el tema de estar conectados, pero también el tema del cómo lo pedagógico se fue, cómo entra ahí también lo pedagógico en ese escenario, ¿no? El tema de, bueno, empezar a dar clases por Zoom, los niños, un poco por ahí, hay una cuestión de estructura, de posibilidad que Uruguay puede, me parece, puede entrar en conexión enseguida. Eso es impar también en América Latina, ¿no? Porque no todos pudieron hacer eso, y no todos pueden hacer eso. Pero también hay una reconfiguración de sentidos en la parte pedagógica para los niños, también para los maestros, para las direcciones, un poco por ahí entrando. Bueno, capaz hablamos primero de la escuela, o sea, el escenario en la escuela con los niños. Excelente. Porque el escenario no fue el mismo con los estudiantes magisteriales, fue diferente.
se vio diferente y yo tengo una óptica totalmente diferente de cómo fue, digamos, el acogimiento de todo esto desde las familias de los niños y cómo fue el acogimiento y la repercusión desde la gente adulta como estudiante. Fue totalmente diferente, o es mi óptica o es mi sentir. Desde la escuela nuestra escuela tiene otra particularidad de que no tiene comedor, porque las escuelas acá en Uruguay, las que tuvieron comedor, nunca se cerró todo lo que tiene que ver con esa parte de servicio a la sociedad. En cambio, nuestra escuela, al no tener comedor, se cerró, o sea que sus puertas cerraron durante el tiempo de pandemia. Estuvimos, entonces, un 13 que comenzamos, y tuvimos una semana con la escuela, digamos, puertas cerradas para el niño, pero con gente funcionando adentro, o sea, los docentes adentro, en periodos de guardia, en donde en esas guardias lo que hacíamos era todo un intercambio de cómo comenzábamos a manejar el tema de las plataformas, porque más allá de la existencia de las plataformas, no se venían utilizando en forma masiva como se comenzaron a utilizar a partir de este COVID, en donde nadie preguntó, ¿saben manejarlas? ¿Conocen las herramientas de la plataforma? Fue algo en donde en una semana quienes tenían conocimientos empezamos a intercambiar con quienes no los tenían, y en ese intercambio a tratar de, en esa semana que digamos fueron 5 días que los niños quedaron sin clase, porque a la siguiente semana de alguna manera ya teníamos una circular que nos pedía 2 actividades, 2 diarias a través de CREA. CREA, ¿qué es CREA es el nombre que tiene la plataforma a través de la cual se trabaja a nivel de primaria, a nivel de secundaria y a nivel también del Instituto de Formación Docente, porque hay un CREA para cada uno de los subsistemas. Y a partir de ese momento, CREA tenía, voy a hablar en pasado, tenía una serie de herramientas y de puertas, ¿no? Pero a partir del COVID, toda la gente que tiene que ver con esta plataforma comienza a trabajar en esta plataforma y a generar y a crear nuevas herramientas. O sea que fue como un trabajo mancomunado y en paralelo que se iba haciendo, en donde por un lado los niños tenían que ir recibiendo tareas a través de CREA. Por otro lado, docentes aprendiendo a manejar diariamente nuevas herramientas. Y por otro lado, los técnicos de la plataforma generando y creando nuevas herramientas para facilitar el trabajo del docente. Entonces digo, como que todo eso se dio en una vorágine no sé, quisiera en este momento poder pensar en cómo todo lo que nos presentaba la plataforma antes de que comenzara el COVID y todo lo que presenta hoy la plataforma. Es impresionante el avance que se ha hecho en el espectro de todo lo que abarca a nivel educativo y de todas las posibilidades que fue abriendo CREA, para que ese niño desde su casa pudiera tener acceso a diferentes escenarios, como por ejemplo la entrada a través de la pantalla a un escenario virtual de un laboratorio, experiencias virtuales en un laboratorio en donde, es virtual, pero hay un profesor que está explicando, ambientes, o sea, ambientes que ni siquiera existen en las escuelas, porque si tenemos que, contar acá, en Paysandú, cuántas escuelas tienen un laboratorio que está equipado con todos los instrumentos para, por ejemplo, hacer física, hacer química, son muy pocas, ¿no? Y sin embargo, como que todo esto se fue abriendo y permitiendo al niño interactuar a través de la pantalla con esos escenarios en donde, se iban haciendo cronogramas
y los maestros que iban entrando tenían esa tutoría de profesores de física, de profesores de química, de entrar, por ejemplo, a aulas de arte. No. Digo, tenemos un sexto, una maestra que está como en 3 o 4 de especies de talleres, en donde está trabajando en laboratorio, está trabajando en arte, y también está trabajando en bibliotecas, en donde los niños allí tienen que ir leyendo libros, ¿tá? Leyendo libros, tiene una biblioteca riquísima Ceibal, que se amplió muchísimo con esto del COVID, y a partir de ahí los niños van haciendo la recensión de los libros que van leyendo, y esas recensiones, ¿verdad?, son corregidas, etcétera, llevan todo un proceso, pero luego son colgadas en plataforma. Claro. Entonces digo, los niños pasaron a ser parte también de elaboración de proyectos, de ese aprendizaje por proyecto, que por ahí in situ, en el aula, a los docentes nos costaba mucho, pero que el COVID nos fue como obligando a la toma de ciertas decisiones en las que por ahí nos sentíamos inseguros, pero el virus no nos permitió preguntarnos, ¿estamos seguros ahora frente a esto? ¿No estamos? Claro. Fue como, no, acá este es el camino, es la manera de motivar, es la manera de cada día y a tal hora tener los niños, y bueno, nos metemos con ellos y aprendemos con ellos. Y creo que no hay docente que no haya avanzado. Y no solamente la parte pedagógica, creo que los docentes también hemos avanzado en la parte disciplinar. Se nos obligó a una mayor preparación disciplinar también. Alejandra, vos mencionabas, ¿no?, en esta reflexión que venías haciendo, mencionabas el tema de la familia y los niños, ¿no? Y ahí hay familias, niños, de escuela, por decir una forma, los procesos, y lo otro es el proceso pedagógico, ¿no? Cómo se da ahí, ¿no? O sea, porque me parece que reformula el sentido también de ir a la escuela, ¿no? De ir a la escuela, de la cuestión de la sala de aula, de la relación cuerpo a cuerpo, ¿no?, que se tiene cotidianamente en el ámbito, y cómo lo fuiste percibiendo vos este tema, ¿no?, de los niños, familias, los procesos me parece que hay resignificaciones ahí que deben ser muy intensas, ¿no? Digo, Sí, totalmente, totalmente. Bueno, como venía explicando, nosotros comenzamos, o sea, una semana, digamos, con los nenes como sin clase, a la semana siguiente arrancamos como tranqui con las herramientas que hasta el momento conocíamos y podíamos manejar, porque en esa semana lo que se fue haciendo fue ingresando los niños, ¿verdad? Ingresándolos todos a la plataforma para que tuvieran acceso, y ahí comenzar a recibir las tareas que empezaban a mandar los docentes. Y ahí entra toda esta cuestión pedagógica de que, ¿cómo, no? Porque ya te empezás a replantear, seguimos siendo los mediadores, los guías, los orientadores, los que acompañamos a los niños, sí, pero ya no en el mismo concepto. Este concepto de docente mediador cambia porque hay una pantalla en el medio. Ese docente que activa, o sea, cuyo rol pedagógico es estar activando continuamente conocimientos, tratando de hacer consciente a ese niño de lo que sabe, también, o sea, sigue siendo activador en cierta medida, pero el concepto de esa activación también cambia. Acompañamos, pero ¿y de qué manera estamos acompañando? Porque siempre esta pantalla. En la escuela sucedió algo muy bueno, muy positivo, que fue docentes, tenemos una maestra que aparte de ser maestra, trabaja en lo que tiene que ver con robótica. Entonces ella estaba ya al tanto de todo lo que tenía que ver con estas plataformas, como por ejemplo Zoom.
que todos los demás docentes no teníamos conocimiento de cómo funcionaba. Nosotros, los docentes, por su parte, permanecíamos, o sea, comunicados a través, obviamente, de Drive, de la plataforma Drive. Ajá. Por ahí íbamos chateando, digamos. Porque, o sea, fueron 2 semanas de clase y nosotros estábamos con todos los proyectos en pañales. Claro. El proyecto institucional, ese proyecto del cual después se van desprendiendo los proyectos curriculares y desprendiendo los proyectos de aula. Y no se podía desmembrar la escuela, de que cada uno en su aula, ahora con la pantalla, trabajara en solitario. Teníamos que ir haciendo acuerdos. Entonces nosotros todos los días nos conectábamos y a través de Drive fuimos construyendo y elaborando los proyectos, de manera tal de que los maestros todos tuviesen los mismos puntos de partida. Y fuimos haciendo acuerdos. O sea, y a su vez teníamos semanalmente una reunión con la inspectora de práctica para ir acordando en el distrito, todas las escuelas de práctica, ir acordando contenidos programáticos a trabajar. Porque desde el vamos coincidimos en que al no saber esta pandemia hasta cuándo y hasta dónde, teníamos que empezar a recortar una malla curricular que es muy amplia. Empezarla a recortar y decir, bueno, en este área y dentro de este campo, en este área, ¿qué es lo primordial que en este grado este niño tiene que saber? Y en este grado, y en este otro grado. Entonces comenzamos a hacer recortes y a focalizar en esos recortes. Y ahí a planificar en secuencias, que ahí es donde nos trastocó todo, porque cómo seguir una secuencia de actividades a través de la máquina. Porque estamos en el paradigma de que los niños van aprendiendo a medida que se van aproximando al objeto de conocimientos. Y esas aproximaciones las vamos provocando nosotros como activadores, como orientadores. A su vez, cada niño se aproxima a su ritmo, en esa gran heterogeneidad que hay en el aula. Pero ahora agreguémosle a esa heterogeneidad del aula, si bien sabemos que cada niño viene de un contexto, es como que de alguna manera eso se homogeneiza en el aula, porque tenemos niños diferentes, obviamente por su genética y porque somos individuos. Pero el docente, frente a una determinada propuesta, a través de su rol pedagógico, logra igualmente con una propuesta llegar a cada uno de sus niños, pero en ese contacto directo. Ahora, al no existir ese contacto directo, ¿cómo llega? ¿Cómo ese docente se asegura de que está llegando a todos? Y ahí es donde fuertemente comienza a ser un aspecto de mirada y de reflexión constante el contexto. Porque ahora ese contexto se mete dentro. O sea, no es que cuando uno mira a ese niño en la escuela, hay una historia. Obviamente hay una historia y hay un lugar de procedencia. Eso siempre está. Pero ahora ese lugar de procedencia forma parte de nuestra aula. Ya comienza a ser, o sea, ese contexto, ese lugar en donde el niño tiene para trabajar, en donde están los elementos para realizar las tareas, ese espacio. Eso todo pasa a formar parte ahora de este aula digital. No es solamente la máquina, es todo lo que empieza a ver detrás de ese niño. Y ahí también viene el factor tiempo, porque se nos, por circular, 2 actividades por día. Bien, 2 actividades por día. Pero tenemos que pensar que tenemos niños que necesitan de un apoyo, ¿tá? Pensando en los más pequeños, y por ahí niños más grandes que independientemente podían hacer las tareas. Y ahí, cuando empezamos a hablar del tiempo, nos empezamos a preguntar, ¿qué tiempo? ¿No? Porque entró a jugar un rol importante el tiempo de la familia. Entonces ahí como que creo
que en un momento dado, y sin darnos cuenta, tácitamente, no sé si está bien como lo estoy expresando, lo que tiene que ver con el respeto de los tiempos, no se dio, pero tácitamente se empezaron como a dar acuerdos, en el sentido en que el docente comenzó a advertir que sus niños no podían todos a la misma hora. No, imposible. Ahora antes algo. Que yo nombré a esta compañera, y creo me quedó un poquito cortado, que tenía conocimiento sobre las distintas plataformas de videoconferencia. Esto fue una ayuda porque nos comentó sobre esta, y empezamos nosotras a conectarnos a través de Zoom. Cuando empezamos a conectarnos nosotras a través de Zoom, es como que sentimos un alivio, dijimos, pero si nos permiten usar esta herramienta, es como que estábamos salvadas. O sea, los docentes nos sentíamos salvados, íbamos a verlos, no a tocarlos, pero a verlos. Y entonces ahí pedimos permiso a la inspectora. Bueno, todo esto llevó, ¿no? Un papel, otro papel, bueno, esa burocracia de pedir permiso, más permiso, más permiso. Entonces se nos permitió que comenzáramos a probar, a incursionar en Zoom. Creo que fuimos una de las primeras escuelas que comenzamos, y no se hizo obligatorio esto, sino que quedaba a criterio de cada uno de los docentes, o sea, más que nada de los directores de la escuela, si permitíamos a nuestros docentes el contacto a través de Zoom. Yo lo permití en forma inmediata y comencé a participar de las aulas. Me importaba muchísimo ver, porque imagínate que todo esto era nuevo para los niños, verse en la pantalla. Las primeras clases no eran clases, eran encuentros. Encuentros con mis compañeros, ese encierro tan apretado, tan ilimitado, dio lugar a encuentros, que fueron muy importantes esos encuentros, para la mirada del docente, ¿no? Esos encuentros, esas frases que surgían de algunos niños, que después nos daban insumos para nosotros pensar, reflexionar, y en esos encuentros comenzaron a aparecer también estos otros actores sociales que son los papás, que comenzaron a formar parte de nuestras aulas. Y ahí también surge en el docente como ese temor de, pero si doy clase a través de Zoom, no tengo mi audiencia no es como la de todos los días y son solamente mis alumnos. Ahora tengo una audiencia de papás, y de papás que por ahí están muy bien preparados para acompañar a sus hijos, y otros papás que no están preparados, y que nos fuimos dando cuenta con el transcurrir del tiempo de que nuestras consignas, porque ahí entró en juego todo lo que es el estudio de la consigna como texto, para ser comprendido por el adulto y por el niño. Claro. O sea, estaba pensando, disculpad este corte, pero porque me quedé pensando en esto, ¿no? Digo, primero esa cuestión del encuentro, y el encuentro más fuerte que la clase, por decir una forma, el encuentro primero, después lo otro, pero también la escuela se encuentra, pensando en esto que estabas diciendo vos, la escuela se encuentra con otros actores, ¿no? Otros signos, por decir una forma, que empiezan a ser parte del aula, de lo que anteriormente era la sala de aula, ahora pasa a ser en otro, el Zoom, en este caso, que es lo que utilizaron, proyecta para otros lugares, pero la maestra empieza a tener encuentros, de cierta forma, con otros actores, ¿no? Eso, o sea, y esto que me decías vos, ¿no? La consigna, no solo pensada al niño, sino pensada al adulto, comprender, o sea, hay como un una, no sé si la palabra es alterar, pero sí hay un reacomodo, un reajuste del proceso pedagógico, ¿no? O sea, ya hay otros elementos del juego, ¿no? Totalmente. Nosotros, cuando empezó esto,
de que los papás, bueno, digo, tuvo que haber una gran apertura también de los docentes en cuanto a tiempo, ¿no? Porque, a ver, los papás también, muchos, bueno, empezaron a cambiar según el trabajo, la profesión de cada uno, tenían teletrabajo, o sea que también dependían de una pantalla para poder seguir trabajando. Otros debían salir del hogar a trabajar. Entonces los maestros tuvieron que empezar a reacomodar horarios, ¿tá? Y sin pensar, como siempre uno piensa y espera del otro, el respeto de sus tiempos, ¿no? Estos son mis tiempos de trabajo, a esta hora entro, a esta hora salgo, si hago una entrevista, bueno, que se cumpla en ese horario. Por eso en un momento yo hablé de que o sea, como que los acuerdos en cuanto a la extensión del horario, no fueron arreglados, se fueron dando tácitamente, porque el maestro comenzó a entender que si no se abría al horario de los niños, los perdía. Claro. Claro. Y los padres comenzaron también a valorar ese docente. Por ejemplo, hoy por hoy la mayoría de los docentes, un alto porcentaje, trabaja de mañana y de tarde. ¿Tá? Pero en nuestra escuela tenemos unas cuantas docentes muy jovencitas este año, trabajando en un solo turno. Ellas me pidieron permiso para poder trabajar de mañana y de tarde con sus alumnos, porque cuando comenzaron a entrar en esto de la plataforma, comenzaron a darse cuenta que tener 30 alumnos pequeños, por ejemplo, de primer año, con 6, 7 años, de segundo, 7, 8 años, de tercero, tener 30 ahí en la pantalla, y Claro. tener que estar apagando y encendiendo micrófonos, no daba resultado. Entonces, estas maestras decidieron formar 2 grupos, como se está dando ahora. Claro. Formaron 2 grupos y muchas de ellas, para ir avanzando, atendían un grupo en la mañana y otro grupo lo atendían en la tarde. Digo, y esto es voluntad propia del docente, o sea, como que esto, y fue propio de la institución, porque digo, en la medida en que los docentes se fueron abriendo, me pedían permiso, digo, yo lo fui otorgando, y esto siempre con la aclaración de que lo hacían, porque esto hubo siempre un ir y venir con los papás desde dirección a través de la plataforma Gurí, en donde iban los comunicados, y lo primero que hice cuando hubo esta respuesta de los maestros de querer atender a sus niños, un grupo en la mañana, un grupo en la tarde, y después otros maestros se fueron uniendo y decían, bueno, atiendo un grupo por Zoom de 13 a 14, y el otro lo atiendo de 14:15 a 15:15, más las tareas de CREA. Entonces digo, hubo siempre comunicación con los papás explicando, hay maestros que porque no trabajan en doble turno y por decisión propia van a atender los niños de mañana y de tarde, pero decisión propia del docente, porque hay otros que están trabajando de la misma manera en la mañana porque pertenecen a una escuela y de la misma manera en la tarde porque pertenecen a otra escuela. Algo que fue entendido por los papás sin ningún tipo de problemas. ¿Tá? Pero tuvimos que empezar a arreglar los horarios en cuanto a que los papás estuviesen presentes. Claro. Porque ¿quién acompaña al niño? Porque el niño, o sea, las primeras veces, al ser una gran novedad, ¿tá? Los niños se engancharon. Pero al igual que en el aula Presencial. clase presencial, tenés aquel que se distrae, tenés el que se distorsiona, el que tenés que estar continuamente nombrándolo, a veces no nombrar porque hay otros gestos paralingüísticos que te ayudan a captar la atención de aquel que vos estás leyendo en su carita que no está inmerso en el tema. Pero ¿qué pasa con todo lo paralingüístico? A través de la pantalla, claro, se nos pierde. Claro, empieza a ver todo lo paralingüístico, empieza a ver todo en elementos que
y cuando digo la palabra, cuando voy a decir la palabra interferir, no es interferir en el sentido malo, interferencia, sino interferir justamente como otros elementos, ¿no? Que me parece que, por eso tal vez ahora me quedé pensando en este tema donde la pérdida es un elemento que se hace más presente, ¿no? que en el aula presencial, la pérdida del niño, ¿no? O sea que, sí. Porque claro, en el aula la maestra camina, la maestra se desplaza, la maestra dio un giro por un equipo y de repente tocó el hombro de alguien, decir que nadie se dio cuenta porque ese tocar el hombro era solamente para ese niño porque te das cuenta que no está. Entonces de repente, ¡pum!, la maestra me tocó, estoy en clase y aterrizo. El lenguaje de la mirada que dice mucho, no solo el lenguaje de la mirada de la maestra, sino la mirada de nuestros niños, porque digo, con los años uno se va transformando en lector de miradas, esas miradas que te das cuenta que están comprendiendo, esas miradas que te das cuenta que están muy lejos de la temática, ¿verdad? Entonces digo, como que todo eso paralingüístico para mí es importantísimo, porque digo, la palabra, si no va acompañada de gestos, no tiene la misma repercusión ni la misma llegada al otro. Y cuando hablo de la palabra, estoy agregando también todo lo que tiene que ver con la tonalidad, que tiene que ver con el volumen, ¿tá? Ese docente que de repente comienza a hablar muy bajito para que todos se percaten de que están en un bullicio muy grande y no están prestando atención. Hay tantos, son muchos los elementos paralingüísticos, los gestos, o sea, para mí las manos son una herramienta importantísima. Y en la pantalla como que se pierde. ¿Cómo hacer a través de la voz para captarlos y tenerlos? Cuando, en ese sentido, ¿no? La voz es una voz robótica, ¿no? O sea, de cierta forma que es... Participé de distintas clases, ¿no? Sí. Participé. Por ética, no voy a decir, bueno, en esta me sentí bárbaro, en esta, porque digo, yo trataba de participar como alumno, a ver cómo me sentía yo como alumno, porque bueno, después está el rol del director en donde tiene que hacer un acompañamiento con el docente para ir viendo qué aspectos mejorar. Entonces vos te metías en aulas en donde decías, ay, pero mirá, no, la creatividad de esta maestra es impresionante, mirá cómo están estos gurises. Y por allá entrabas en otras aulas en donde decías, claro, están bostezando. Pero yo también, y soy adulta, y me está costando mantener la atención. Entonces digo, ahí también entran en juego improntas que son propias de cada ser humano, en donde vos decís, bueno, a ver, cuando tengo que dar una devolución y conversar y dialogar con ese docente, ¿en qué aspectos mejorar? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo logro? ¿Cómo entro? O tal vez tendré que entrar con él, ¿no?, en alguna de las clases para trabajar juntos y por ahí capaz que se dé cuenta cómo por ahí el niño me presta más atención porque, no sé, cambié el tono de la voz, el volumen, porque hizo un gesto o porque aparecí con un sombrero puesto, porque eso también, el maestro tenía que transformarse en este tiempo de virtualidad en ese payaso, que debemos serlo siempre, ¿no? Pero aparecer según la temática, con un elemento que los captara, que los tuviera determinados momentos, determinado tiempo de concentración, de jugar con esa imaginación. Porque acá se da también un elemento y es donde quería entrar ahora después, digo, si había llegado a conversar con niños, ¿no? Sobre el tema de esta vivencia, ¿no? Si alguno de los niños te ha contado esta vivencia, cómo le fue, ¿no? En el sentido, si alguno te ha dado alguna manifestación o familia, pero principalmente los niños, cómo
cómo lo han vivido a esto, ¿no? De esta experiencia, y en este sentido porque el mundo de la, vamos a llamarle, por decir una forma, el mundo de la pantalla tal vez puede ser más ajeno a los docentes, más ajeno que a los niños, ¿no? Y ahí aparecen, porque los niños tienen contacto a muchas dinámicas de plataformas, ¿no? Y de lógicas de internet, lógicas de youtuber, lógicas ¿no? de esa dinámica. Entonces, me parece que hay un escenario que para ellos puede no ser tan ajeno como tal vez para los maestros, los docentes mismos, ¿no? Nosotros. Y si hubo, en ese sentido, en ese movimiento ahí, en esa dinámica, si los niños te llegaron a mencionar algo, si llegaste a conversar o algo, o vos, de esa vivencia de esto, ¿no? De esta experiencia que ellos han tenido en el sentido desde aprendizaje, desde varias cosas, ¿no? Les encantó. Zoom los atrapó. CREA también tiene una herramienta de grabación, pero, o sea que la intentamos probar porque, claro, desde el Consejo de Educación Inicial y Primaria, siempre la herramienta primaria, la plataforma primaria siempre fue CREA, ¿no? Y cuando se empezó a extender el uso de Zoom, se nos pidió que tratáramos de utilizar la herramienta que se había mejorado de videoconferencia por CREA. Pero la verdad que nunca se pudo sustituir, o sea, pudo sustituir a Zoom por las interferencias, por los tiempos, digo, así que nosotros en nuestra escuela particularmente seguimos utilizando siempre Zoom. No. Cuando vuelven, todas las maestras, el comentario era que le decían, y ahora maestra, ¿no vamos a usar más Zoom? Vos ahora no nos vas a dar más clases por Zoom, solamente te vamos a ver acá. Porque ¿qué pasó? Cuando volvemos, digamos como volvemos de a poco, ¿no? Que primero son 2 días. Sí. Y obviamente los otros días había que mandar tareas por CREA. Esa fue la circular que vino. Ya no más por Zoom, solo por CREA. Entonces los niños comenzaron a extrañar enormemente el Zoom, y venían a la clase, y lo primero que hacían era, maestra, ¿y cuándo tenemos Zoom? Entonces nosotros le mandamos comunicado a los papás explicando cuál era la circular, el recortecito, yo copiaba tal cual algunas partecitas de la circular, de que no más Zoom. Pero después, hablando entre los docentes, decíamos, y bueno, ¿y qué tal si, por ejemplo, los 2 terceros hacen alguna actividad y se comunican, aunque estén dentro de la misma escuela, por Zoom? Porque ya que en algunos casos, en la mayoría, terminó siendo una herramienta tan válida, bueno, que la empiecen a manejar, por ejemplo, para hacer exposiciones de tema, investigaciones, bueno, ¿cómo las cuento? Y tal vez, como no podemos ir al otro salón, porque no podemos ser más de tantos dentro de un salón, esa investigación o esa exposición, eso que estamos estudiando, se lo puedo pasar a la otra clase, pero lo puedo hacer a través de Zoom. Entonces hubo un tiempo en que Zoom se siguió utilizando dentro de la escuela a petición de los propios niños. Y aquellos grandes, los más grandes de la escuela, que por ejemplo comenzaron a trabajar en los talleres, te decía, de arte, que también estuvieron trabajando en los laboratorios de física, es algo que todavía lo siguen haciendo. ¿tá? No es algo que, bueno, comenzó la presencialidad y se dejó. O sea, tuvieron cosas de la virtualidad, elementos de la virtualidad, puertas que se abrieron en la virtualidad que pasaron a formar parte del pienso docente. Ese pienso a priori que todo docente tiene que hacer al momento de planificar, ¿tá? Ese pienso, bueno, estas herramientas se transformaron ahora en elementos que pasaron a formar parte de esos piensos docentes, que se han incorporado a esos piensos que son tan importantes
chistes y a esas discusiones que hacemos en la sala, a esos debates que hacemos en la sala. O sea que recorrimos un camino que no podemos obviar. Se recorrió un camino en donde hay que evaluar, en donde se sigue evaluando, y yo creo que va a ser materia de evaluación más que nada para el año que viene. ¿Qué de todo esto del año que experimentamos, qué de todo esto que fue dando resultados, qué de todo esto que motivó, qué de todo esto que fuimos rescatando como positivo, qué de todo esto que fuimos viendo a través de la pantalla, un más allá, ese aula de hogar, por llamarle, qué de todo eso, que es mucho, que es muchísima información, vamos a empezar a utilizar para cambiar nuestras prácticas, porque si no cambiamos nuestras prácticas, ¿de qué sirvió todo esto? Porque vos sabés que yo pienso sí. que este virus, ayudó a mostrarnos muchas cosas que estaban, no sé si decir ocultas, solapadas, o tal vez nos hizo reflexionar más. Sí voy a decir algo antes de que me olvide, muy positivo, que cuando volvimos a la escuela, la relación comunidad, en un principio, tal vez después como que ya pasó y ya fue, pero en un principio cuando vuelven los niños, cuando vuelven los papás, yo noté que el vínculo entre la comunidad educativa y los actores propios de la escuela era distinto, más amable. ¿Mira? Porque esos papás empezaron a ver todo el trabajo del docente. Claro. Porque cuando te hablaba de las consignas, que fueron horas de discusión docente a través de las plataformas, comenzamos a hacer consignas que algunas iban para el niño y otras iban para el papá. O sea, en las clases más pequeñas, los maestros hacían consignas para el papá con color y le decían, tal cosa la hace solo, tal otra tiene que orientar, y entonces el maestro le explicaba al papá en qué orientaba. Claro. O sea, como que le iba dando pautas, tal vez no consignas, sino más bien un instructivo, como que iba una consigna para el niño y debajo un instructivo para el papá. ¿Qué lo tenía que dejar solo? ¿En qué lo podía apoyar? ¿tá? Y también se alentaba al padre que el padre también escribiera en CREA, ¿no? O sea, que hubiese siempre ese intercambio maestro, alumno, papá, porque ese papá ahora formaba parte del aula. O el hermano mayor o la abuela. Ojo que tuvimos muchísimas abuelas formando parte de este aula virtual. Muchísimas abuelas, porque son las que están con los niños. Claro. ¿tá? Entonces lo que digo es que cuando vuelven, como que ese vínculo fue mucho más amable porque desde la casa creo que hubo un reconocimiento del trabajo docente, de que los maestros no tenían hora para responder, porque después estaba el famoso celular, Claro. en donde el maestro lo comenzó, a pesar de ser privado, a utilizar para dar explicaciones por audio de las consignas, cuando las consignas no eran entendidas, o el propio docente en ese pienso decía, bueno, esta consigna seguramente va a dar lugar a esta duda, esta duda, esta duda. Claro. Estas dudas las voy a mandar por audio. Y ahí es donde arrancaba el celular y el audio del docente acompañando a la consigna. Entonces también esa comunicación a través del celular comenzó a ser diaria entre padres y alumnos y también conmigo. Entonces cuando vuelven estos papás, vuelven con otra mirada. Y nosotros, como docentes, también otra mirada a esos papás que nunca dejaron de estar. Porque hubieron papás en donde teníamos que estar acá con el celular todos los días pidiéndole que estuviese, porque si no el niño no podía estar si él no estaba. Claro. Pero sí nuestro gran agradecimiento enorme y sin palabras para aquellos que todos los días, a tal hora, cuando lo pautaba el docente, estaban allí. Algunos se mostraban, otros no, pero vos escuchabas las voces.
¿ah? Entonces digo, hubo ese reconocimiento tácito de lo que hubo de este lado de la pantalla y lo que hubo también del otro lado de la pantalla. Porque ahí me quedé Entonces hubo pensando, una comunicación diferente. sí, ahí me quedé pensando en una cuestión del pienso de los docentes que después voy a ir, pero en esta cuestión que decías, ¿no? Claro, ahora cuando estabas comentando esto, me surge justamente porque hay cuestiones de lo pedagógico de la escuela que queda como, no sé si la palabra es oculto o queda, porque hay una dinámica dentro de la escuela y dentro del proceso de clase que cuando digo oculto, no oculto en el sentido que queda que no se ve. Y se empieza, así como entran otros elementos en la pantalla que le dan insumos y hacen parte también de los procesos pedagógicos, empiezan a haber otros actores, ¿no? En la clase, ya está el lugar donde el niño estudia, donde la niña entra la abuela, el papá, la mamá, entra en eso. O sea, el docente comienza a tener otros elementos de información también del contexto, ¿no? Que decíamos del niño. También los papás empiezan a tener, tal vez, los papás, la mamá, los abuelos, empiezan a tener presente una dinámica que no es perceptible en el día a día fuera de esto, ¿no? O sea, esto me parece. Exacto. Entonces, Por ejemplo, la secuencia. Yo creo que la mayoría de los papás dominan lo que es la palabra, el concepto secuencia, desde el punto de vista educativo, ¿no? Todos creo que dominan que una actividad no será aislada, que un determinado conocimiento para que el niño vaya aproximándose y ampliando, ¿ah? Su nivel de conocimiento sobre un determinado contenido. ¿Cuántas actividades hizo ese docente? ¿Cuántas debió hacer? Y ahí entra la explicación que daba o sea, que siempre dimos los docentes a los papás. Si hoy se pierde tal actividad, mañana o pasado, cuando ese contenido se retoma, ese niño, al haber perdido una parte de esa secuencia, ya le va a costar retomar, hilvanar, enganchar. Entonces yo creo que una de las palabras que los padres más hacíamos hincapié, justamente que forma parte del hacer docente, de la planificación docente, es lo que es, por ejemplo, una secuencia. Hubo un segundo año en el que yo entré en varias oportunidades porque me encantaba verlos trabajar y yo decía, qué bueno esto, porque geometría, ¿no? Que debe ser uno de los campos en la matemática más difícil por el nivel de abstracción, y más cuando son pequeños. Cuando se trabaja en el aula, nosotros tenemos los objetos físicos que representan a las figuras geométricas en el espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos con ellos? Trabajamos con ese material, en donde entregamos en un equipo una pirámide con determinadas características, al otro un cilindro, al otro le entregamos un prisma, etcétera, para hacer clasificación. Pero ¿cómo hacemos eso? Porque el material está acá en la escuela. Claro. Entonces ahí fue porque hablamos con las maestras, bueno, hay un proyecto curricular en la escuela de geometría, justamente porque hay carencias en geometría por lo difícil justamente que es, y teníamos que elaborar cómo hacemos para continuar con ese proyecto. Entonces ahí le pedimos a cada papá, le mandamos un audio, todos los maestros mandaron audio a los papás, y le mandamos patrones a los papás, patrones para que recortaran y armaran las figuras. Entonces, un día entro a un aula de segundo año y qué placer, y yo digo, algo tan simple lo veo ahora y no lo veía in situ en forma presencial. Claro. Cada niño en su mesita tenía prismas, pirámides, y ahí la maestra trabajando y el niño manipulando cada uno de los objetos y pudiendo tocar y pudiendo mostrar al otro. Cada niño, digo, con lo que tenía que trabajar, y que de repente en el aula, como trabajamos con los que tenemos en la escuela, no todos lo manipulan, sí todos lo ven. Tal vez lo manipula el equipo al que le tocó esa figura, porque a este otro equipo le tocó trabajar con otra figura, y por ahí sí trabajar las características interfigurales, intrafigurales. Pero esa clase me encantó porque cada uno tenía todo y mostraban y levantaban. Y los papás
ahí, pero también ahí el manejo, como me decía la maestra, que tuve que tener disciplinar, porque ahí entramos a los libros disciplinares, ¿no? A los famosos libros de geometría, a leer nosotros, para que los papás también manejaran terminología correcta, porque la geometría es nominalista. Claro. Y más allá de que uno, muchas veces nos cuestionamos, ¿son importantes los nombres sí o no? Sí, en geometría son importantísimos, porque si esto es un vértice, tenemos que llamar vértice y no hay otra manera. Si esto es una arista, no hay otra manera. Entonces hay nombres que los papás se tuvieron que aprender. Y aprender y conceptualizar, no solo memorizar, conceptualizar. Entonces digo, creo que las clases de geometría, los papás asistían todos, porque dijeron, según la mayoría, que aprendieron muchísimo. Claro. Y ahí que está. Pero digo, ahora... ahí... Sí. No, pero digo, viste que ahí a mí no se me hubiese ocurrido, porque generalmente la construcción, como empezamos a relacionar la geometría con magnitudes y medidas en quinto y en sexto, que ahí empezamos con los desarrollos, ¿no? Del plano, ir al espacio, del espacio, ir al plano, ese ir y venir, como que lo hacemos con los niños grandes. Esta vez lo tuvimos que hacer con los niños chicos. Ahí ya hubo un aprendizaje para los docentes. Que los niños pequeños también pueden hacerlo. Y que eso que aparece en el programa para los niños más grandes, yo advertí que cuanto más pequeños comiencen a visualizar eso que sale del plano y que cuando lo plegamos se torna en una figura en el espacio, que son conceptos tan difíciles, desde pequeño ya lo pueden ir haciendo y trabajando de otra manera. Y te doy esto como ejemplo, uno entre tantos que fueron surgiendo y que tienen que de alguna manera cambiar nuestros piensos, claro. cambiar nuestras prácticas. Porque ahí entra justamente y en el enganche ese con el pienso, y vos como docente de futuras docentes, ¿no? De docentes de futuras maestras, esto nos lleva a una reconfiguración del pienso en el proceso de formación de docentes, ¿no? Me parece que hay Totalmente. ¿no? Claro, porque esto es paralelo, o sea, cuando nosotros empezamos la reformulación de cómo llegamos a ese niño, de qué manera estamos llegando, ¿no? Cuando tenemos ese pienso va paralelo de cómo estamos trabajando con el practicante. ¿Ah? Porque cuando hacemos esos debates con los maestros, ¿ah? de la llegada al niño, esos debates después ¿dónde van? Van a ese futuro docente, en donde cuando le llevamos al futuro docente, lo que le llevamos es las estrategias que realmente van dando resultados. Porque digo, el docente pone en práctica varias estrategias, y en ese hacer, como docente vamos adquiriendo experiencia de cuáles son las estrategias que mayormente nos acercan, mayormente acercan al niño al conocimiento a través de nuestra mediación, porque digo, las estrategias son mediaciones y activaciones de procesos, activaciones de competencias. Entonces, en la medida en que nos vamos dando cuenta que estas estrategias son las que más nos permiten ese movimiento en el alumno, bueno, intentamos que esas estrategias llevarlas al alumno practicante, hacerle ver que son estas estrategias y por qué, y cómo nos dimos cuenta que son estas las estrategias que mueven más al alumno. Y justamente digo, por más que uno, estoy pensando en el aprendizaje profundo, ¿no? Sí, que ahora Red Global, estás en conocimiento sí. de Red Global, ¿no? Y del famoso aprendizaje profundo, que cuando entras a ahondar en lo que es, vienen a ser los pedagogos de siempre, o sea, ahí tenemos a Piaget, a Ausubel, Brunel, Vygotsky, los de siempre, que los comenzamos a reflotar. Claro. Yo debo decir que yo nunca los dejé atrás, porque encuentro en cada estrategia, sí, pero esto es lo significativo. Claro, ¿y quién fue el que habló de lo significativo?
Y acá está la secuencia, esto se engancha con lo otro, si no hay un enganche no hay un verdadero aprendizaje. ¿Quién fue el que habló de la parrilla de conocimientos? Brunner. ¿Y quién fue el que habló de tal cosa? Y fulanito. Entonces digo, esto del aprendizaje profundo y que en un momento Red Global nos avasalló en cuanto a una terminología que nos parecía totalmente nueva, sí. Yo creo que acá y con esto del virus y con esto de lo digital, comenzamos a ver que eso que en un momento nos pareció, ahí cayó y hay que hacerlo y cómo lo hacemos, lo empezamos a hacer sin darnos cuenta. No. Porque ese aprendizaje profundo me parece que es simplemente el aprendizaje significativo del cual hablamos. Profundo en el sentido de que realmente haya aprendizaje por parte del alumno, y hay aprendizaje cuando se torna significativo. Y en esa significatividad que vos vas encontrando, en realidad te vas a las posturas de estos pedagogos, y están ahí establecidas desde hace años, sí. Luz, por decirlo, o expresarlo de alguna manera. Pero digo, entonces ahí es cuando uno va con el practicante y dice, porque ustedes en pedagogía, fulanito, ¿qué hablaron de él? Y empezás a hacer ese enganche entre la teoría y la práctica, que es algo que cuesta muchísimo, pero ahí es donde empezás a lograr que ellos se den cuenta cuando un aprendizaje realmente resulta significativo, y qué rol cumplimos nosotros, ¿no? En ese entramado, para que realmente haya significatividad, para que realmente haya movimientos de estructuras y generación de nuevas estructuras. Y ahora en esto que se juntan estos otros actores también, ¿no? O sea, me quedé pensando en eso, ¿no? Que ahora en este proceso de aprendizaje, ¿no? En este proceso del aprender cuando cuando es significativo, cómo entran estos actores familiares más presentes todavía, ¿no? En esto, porque el tema de lo que fue la experiencia del Zoom y demás, ¿no? Claro, porque hay, en todo esto que estabas hablando, ¿no? O sea, en esta cuestión, bueno, la red global, pero hay un aprendizaje profundo, hay cosas que venían en la base de la formación de autores que pensaron, ¿no? Pensando en lo que vos decías, ¿no? Piaget, Vygotsky, ¿no? Que hay reformulaciones, ¿no? Entonces, empiezan a tener que ser resignificados, fortalecidos, recomprendidos, por decir una forma, en esta dinámica, reformulando, me quedé pensando ahora, ¿no? Nos lleva a una reformulación no sé si el currículum, pero sí una reformulación del espíritu de la formación docente, ¿no? Es un movimiento intenso ahí, ¿no? Para quienes nos gusta esto, está bueno. Claro, está sí. Bueno porque a Piaget nosotros, o sea, hubo una desestructuración en nosotros, los docentes, hubo un movimiento de estructuras, hubo momentos de frustración, hubo momentos de cómo hacemos, cómo llegamos, cómo hacemos para no perderlos. Y estoy hablando en una escuela en donde como directora puedo decir que un alto porcentaje de los niños estuvieron, un alto porcentaje de las familias estuvieron. Pero ¿qué me decís cuando nos vamos de una escuela como en la que en este momento estoy trabajando a escuelas de contexto? Claro. A escuelas de contexto vulnerable en donde no hay quien cuide los equipos, en claro. Donde por ahí no había equipos para trabajar. Entonces, ¿y ahí cómo? Porque ahí digo, me saco el sombrero frente a las innumerables estrategias que llegaron a pensar y a crear los docentes para de alguna manera llegar. Porque digo, nosotros se nos prohibió, por ejemplo, tuvimos un caso de una familia con 2 niños que les vino la computadora, no la fueron a buscar a la escuela nunca, y se nos perdían y nosotros no podíamos permitir que se nos perdieran.
y el maestro lo primero que hace es, no me importa el virus, yo me enguanto, me pongo todo lo que haya que ponerse y voy a la casa y le empiezo a dejar en formato papel, ¿no? Y para nosotros ese era un problema, porque eran 2 alumnos. ¿Ah? Y yo frente a eso me ponía a pensar, acá son 2 alumnos. ¿Qué pasa en esas escuelas donde son el 50% de los alumnos? No puedo hablar porque no lo sé, digo, pero a mí, digo, me hace pensar y digo, y me llegaron de docentes, de colegas, videos en donde me saco el sombrero y me paro y los aplaudo de pie en todo lo que llegaron a hacer para poder acercar, porque a través de cartillas, como le llamaban las maestras de antes, cuando los papás iban a los comedores a levantar la vianda, las cartillas iban y al otro día las cartillas tenían que volver, ¿no? Pero faltaba esa comunicación porque ellos necesitaban ver al docente. Claro. Porque eso nos dimos cuenta cuando empezamos solo por CREA, en donde iba una consigna, una fotografía, la página de un libro, etcétera, etcétera. Pero ese encuentro que yo te digo, que participé de algunos, no pude de todos, esos encuentros vos te dabas cuenta, ese te extrañaba, maestra, y esa necesidad de que la maestra dejara los micrófonos abiertos para que se pudieran hablar entre ellos y contar sus vivencias, que tiene que ver con la educación emocional y que no la podés dejar aparte. Totalmente, sí, sí. Eso fuimos un portal ahí también, un portal para la comunicación entre los propios niños en ese periodo de encierro que fue más limitante, digamos, y por llamarle también un poco más peligroso en todo lo que tiene que ver con el cuidado de las emociones. En eso fuimos un portal, lo sabemos. Y por eso siempre, cada vez que nos juntamos para planificar, seamos creativos. Y ahí surgieron los itinerarios de los cuentos, los itinerarios de las leyendas, los itinerarios de los cuentos de ficción. Vamos a buscar de llegar y vamos a tratar de movilizar más que nada la imaginación, la creatividad. Vamos a mirar, o sea que hubo un tiempo en que primero priorizamos la parte emocional y después los conocimientos, hasta que como que todo fue aflojando un poco más, ¿ah? Y desde arriba se nos dijo, bueno, ahora sí, vamos más a los conocimientos. ¿Ah? Cuando se acercaba, bueno, todo eso, como que parecía que nuestro país, digo, estaba como mayormente protegido, y se hablaba de la vuelta, cuando se empezó a hablar de un mes antes de la vuelta, ya ahí como vamos a focalizar más en todo lo que tiene que ver con contenidos, conocimientos, para cuando vuelvan. Pero hubo un tiempo en que fuimos más un portal de comunicación, y sin perder de vista el objetivo de cualquier docente, tratar de que los niños tuvieran también su espacio como niños, sí, de alguna manera, ¿no? Totalmente. No, me quedo pensando en millones de cosas que daría para continuar conversando, Alejandra, porque, claro, cada cosa que fui anotando acá, y esto ahora, ni quiero entrar en esa cuestión del portal porque seguimos y seguimos, ¿no? Porque es muy fuerte, ¿no? Eso, el hecho de ser portal, y ese gesto, ¿no? Me quedé pensando en ese gesto que en el ámbito de la semiótica es muy fuerte, no solo la semiótica, pero para tomar, y que tiene que ver, ¿no? con Vygotsky, ¿no? Con estos autores que hacen parte del pensamiento sobre los procesos pedagógicos. Esto que decía, ¿no? El hecho de dejar el micrófono abierto para que, porque la tendencia es a colocar el mudo, ¿no? Pero, o sea, y dejar el micrófono abierto para que haya en un ámbito de confinamiento que no podían encontrarse, se encuentran en la pantalla y dejarlos conversar, ¿no? Es interesante ese gesto, ¿no? O sea, bueno, hay portal para esto, ¿no? Para que se encuentren, portal para que las familias también entiendan esta secuencia, ¿no? Esta palabra que vos decías, que no, que la palabra de la secuencia, ¿no? Y son elementos índices muy fuertes, ¿no? De esta circulación, de esta comunicación,
que un confinamiento nos lleva justamente de un día para el otro a no tenerlos más, ¿no? Un niño que se encontraba, que venían 2 semanas encontrándose los 30, a no ver más y estar en un lugar, y ahí las condiciones que vos decías, ¿no? Las condiciones familiares, emocionales familiares, una cosa tener una casa con 2 habitaciones, otra cosa tener con 3, y otra cosa que todos tienen la misma Totalmente. habitación. Entonces, me vienen muchísimas cosas, digo, retomando esto y cómo el Y pensar... también te diré, ese micrófono, maestra decía, bueno, ahora no es con ustedes, tengo que hablar con todos los papás que yo sé que están atrás de ustedes, ¿no? Y entonces por ahí venía toda una explicación. Bueno, miren que tienen tal tarea en CREA, pero la pueden hacer así, así. ¿Qué preguntas tienen, papás? Claro, O sea que también ese espacio para la familia, para que la claro, familia pudiese, maestra, mire que a mí tal cosa ya no me sale, ya no me lo acuerdo, ya no. claro, Entonces también ese espacio, digo, que se abrió para la familia necesariamente y claro. ricamente. Qué bueno. Bueno, entonces, Ahora, lo que sí sí, puedo decir que no encuentro, no puedo ser tan positiva en sí, en el escenario de lo que fue el trabajar con los practicantes. claro, ahí ya es distinto. Totalmente, Claro. Que ahí, totalmente. que ahí Digo, salir de una clase, de un aula con una maestra y sus niños, digo, y esa felicidad, y ya estamos terminando, maestra, ya pasó la hora, ay, qué rápido. Entonces vos ahí te das cuenta de que es el entusiasmo, ¿no? Y aparte toda esa rutina, porque había toda una rutina, incluso teníamos un niño tan gracioso, que se preparaba para pero la clase, la videoconferencia con túnica y moño. Tenemos una foto porque es algo que él con túnica y moño se preparaba cada vez para la para su clase. videoconferencia. Con los Pero practicantes no, 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 imagínate que yo les pedía, por favor, verles las caras. sí, No logré nunca verles las caras. Siempre me colocaron fotos. Hasta que en un momento, o sea, les hablé, son adultos. Y sí, bueno, ya no podía seguir porque era como, ya no era diálogo, era un monólogo, y, y claro, ya me cansó el monólogo claro, de pedir por favor verles las caras. O sea que cuando me reencontré con mis alumnos magisteriales, los conocí, claro, los tuve que, o sea, conocer en el sentido de identificar rostros. Tuve que comenzar a identificar nuevamente rostros porque simplemente tuve una pantalla de fotografías sin sonido. claro, La única que hablaba era yo. Y me di cuenta que me formateé, porque cuando volvimos a la presencialidad, también, ojo, ¿no? Cuando volvimos a la presencialidad, la vez que tuve más alumnos, tuve 4, 10, 10, claro, 10 mis alumnas. La vez que tuve más en el instituto fueron 4, porque como se les dio la posibilidad de ir presencial o hacerlo por Zoom, preferían por Zoom. ah, Pero digo, cuando me ponía a hablar como si estuviese sola. Menos mal que yo soy media payasa y hasta cuando hablo sola me muevo, porque digo, me formateé de esa manera, porque nunca hubo un feedback ese claro, tan necesario. interesante eso. Y, o sea, hubo un momento que tuve que parar y tuve que preguntar qué está pasando, Claro, porque, o sea, ustedes reflexionaron que van a ser futuras docentes, claro. y mi preocupación es, hay que pasar a todas, acá tienen que salvar todas sí o sí, porque esa es la premisa. Pues la Y no se premisa nos está así, ¿no? pregunta, Claro, esto es lamentable, esto tiene que ser reformulado, esto no puede seguir así, no puede, no debe, claro, porque nuestros estudiantes magisteriales son la prolongación de, 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 de nuestros niños. O sea, yo elegí, por ejemplo, concursar porque no me gusta la dirección, no me ujú, gusta el cargo de dirección, a mí me gusta el aula, a mí me gusta ujú, el contacto continuo con el niño. ¿Por qué en un momento dado elegí
porque me encanta trabajar con los practicantes, porque siento que es como la prolongación del maestro, como que el maestro se prolonga en ese estudiante magisterial que va a ser un futuro docente. Entonces, eso es lo que me gusta muchísimo trabajar con ellos. Y me gusta muchísimo poder contagiar esas ganas de enseñar, esas ganas de estar abierto a los cambios, a todo lo nuevo, porque los niños traen muchas cosas nuevas, ¿no? Los niños van cambiando año a año, y nosotros tenemos que estar abiertos a estos cambios. Y este virus nos muestra que no estamos muy abiertos, como que acá el virus nos obligó a abrirnos, a conocer estas nuevas generaciones que tenemos. Y fue muy rico, o sea, para quienes pensamos y nos preguntamos y decimos, mira, esto no se lo sigo dando porque no sirve. Después está el otro que dice de repente, se lo sigo dando así, el que aprende, aprende, y el que no, no. También hay docentes que dicen, esto no va más, esto tiene que ser, tenemos que ir por otro lado. ¿Ah? Entonces digo, que este virus nos abrió la puerta para repensar nuestro rol como docentes y repensar la educación toda, ni que hablar el currículum, que por suerte nos permitieron flexibilizarlo. Y al flexibilizarlo yo siento que lo hicimos de goma, claro, porque lo hicimos nuestro, no sentimos la presión de cumplir con esto, claro, sino que lo dimos vuelta a nuestro antojo. Y que así creo debe de ser. Así debería ser lo cotidiano, ¿no? O sea, debe ser porque son los niños los que nos van marcando. Claro. Y nosotros docentes tenemos que ir tomando esas marcas y eso que vamos recogiendo del aula para poder flexibilizar ese currículum y volcar lo que realmente nos damos cuenta que es lo que están necesitando nuestros niños. Porque estamos preparando niños para un futuro que para nosotros es totalmente incierto. O sea, lo que más hay que darles son herramientas, más que conocimientos, herramientas que les permitan adquirir los conocimientos que en su momento va a necesitar. Competencias. Queremos niños competentes, no cargados de conocimientos que tal vez dentro de unos años no son los que va a necesitar en un empleo que capaz en este momento ni siquiera sabemos cuál va a ser, porque todavía no lo conocemos. O justamente en Red Global una vez en una conferencia nos hablaban de, dentro de 20 años, la cantidad de empleos nuevos que aún no conocemos que van a existir. Y eso a mí me da que pensar. ¿Estamos preparando realmente un niño o un joven con las competencias, las potencialidades y las capacidades para en su momento aprender lo que tiene que aprender? Más que llenar cabezas, seres más reflexivos, ¿no? Y ahí me viene Freire, ¿no? Sí. De la pedagogía liberadora, nos liberamos en la medida en que reflexionamos. Ahora nosotros, ¿los estamos formando como seres pensantes y reflexivos? Sí, porque a veces dicen que por esta maquinita es la culpa de que no reflexionen. ¿Pero es la culpa de la máquina? ¿O la culpa es de nosotros? O sin culpa. Sí. Simplemente pensar en nuestro rol. Sí. Yo me lo pregunto, porque o sea, mi año como docente de escuela, dentro de todo, debo decir que ha sido una de las escuelas con mayor porcentaje de asistencia, de cumplimiento en CREA, de que cuando volvieron hicimos evaluaciones y sorpresa, los chiquilines aprendieron. Nosotros nos esperábamos estar tan valientes. Sorpresa, hubieron avances, sí que hubieron avances. ¿Ah? Obviamente que no los esperaba en un año normal, entre comillas, claro, pero los hubieron. Ahora, como tallerista y como profesora de los estudiantes magisteriales, el peor año, si bien es mi tercer año apenas, no fue redituable y no siento que las chiquilinas se hayan preparado en lo mínimo de lo que hay que prepararse en su primer año de práctica. Me siento muy desilusionada en ese aspecto. Ellas me dijeron, nos aburrimos. Yo me pregunto, ¿se aburrieron de mí? ¿O están aburridos? ¿O son aburridos? ¿O no le encuentran el sabor a lo que quieren? ¿O no saben lo que quieren?
Porque claro, está interesantísimo porque claro, ¿no? ¿Cómo hay un reacomodo y me quedo también con eso que vos decías, ¿no? Con todo esto que venías planteando y ¿no? Lo que Freire, ¿no? Pablo Freire decía, ¿no? Esa formación liberadora y esa necesidad de los procesos creativos, ¿no? Y el signo de la creatividad, ¿no? De lo lúdico, del imaginarse, de las potencialidades de la imaginación. Y esta palabra no nos aburrimos, ¿no? Entonces es interesante, es una tensión muy fuerte, ¿no? Donde la vivencia nos lleva, nos demanda estos procesos de imaginación, de utopía, de posibilidades, y también a una situación del aburrimiento, ¿no? Como respuesta y una negación a todo ese otro proceso, ¿no? Que demanda Pero sabes, Pedro, que yo ahí me pregunto, ¿no? Estos gurises, estos jóvenes, ¿quieren liberarse? Claro, ahí está. O sea, ¿entienden el concepto de liberación? Sí. ¿O es más fácil Claro. acatar todo lo que viene? Porque eso me implica una actitud más pasiva. Porque yo los veo pasivos. Y como que en esa pasividad están cómodos. Claro. Ellos no quieren moverse de su zona de confort. Porque antes vos tenías alumnos que realmente, o sea, te preguntaban, pero yo, esto, profesora, a mí me gustaría darlo en la clase, pero darlo diferente. La maestra me dijo que utilizara este recurso, pero yo estuve pensando, y de repente, claro, más jóvenes te aparecían con recursos más ricos, porque en edad, más próximo a los niños, lograban un acercamiento mayor de repente de que con ese recurso que con el que el maestro le planteaba. Pero vos ahora dices, tomá, trabajá con esto. Y ellos, con esto que me dieron, ni lo pienso, voy trabajo. ¿Entendés? Entonces yo pienso hasta dónde quieren realmente liberarse, hasta dónde estos chiquilines tienen utopía, porque las utopías, yo creo en las utopías, porque vamos detrás de utopía, porque las utopías nos mueven. Si no hay utopía, no hay movimiento. Eso pienso yo. Ahora, cuando uno es así o tiene ese amor por lo que hace, te entristece ver esta quietud, esta quietud, este cansancio. Pues yo entiendo el docente cansado, el docente extenuado porque no para de trabajar. Estoy leyendo La sociedad del cansancio. Sí. Me está pareciendo muy, muy interesante, pinta tal cual la realidad. Y ahí, leyendo La sociedad del cansancio, entiendo los que nos cansamos, ¿no? Porque con esto de que todo podemos, de que somos omnipotentes, todos somos emprendedores. Dale, que sos muy capaz y vamos, que sí, que el emprendimiento, el emprendedor de acá, de allá, todo podemos, todo podemos. Entonces nos pasan la mano en que todo podemos y vos diciendo sí puedo, no te das cuenta hasta dónde tu cuerpo se extenua. Pero me hace pensar en el cansancio diferente del joven, que ya nace cansado. O sea, no estoy generalizando, pero a mí, pero tomando... en particular, con mis alumnas me pasó, de que preferían quedarse en la casa sentadas con el Zoom y todavía poniéndome una foto en vez de ir al instituto. En donde yo podía llevar recursos, en donde voy con bibliografía, en donde reparto distintos libros, porque esto de leer una determinada teoría de distintos autores no existe más. Esto de discutir, a ver, ¿cómo lo dice este autor? ¿Cómo lo propone este otro autor? ¿Qué tomamos de este? ¿Qué tomamos? Porque ahora, a ver, ¿no? Todo es ecléctico, según la realidad que tenemos. ¿Qué nos sirve de este autor? ¿Qué nos sirve de este otro? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Se terminó. Porque al subir en CREA, todo el material, subirlo en CREA, este año ni siquiera se tomaron el trabajo de imprimir el material. Porque antes a mí me pasaba que venían con la fotocopia calentita. Hacían las fotocopias enfrente al instituto y yo decía, ¿y chiquilines cómo estamos para hoy? ¿Qué leyeron? Nada, Alejandra. Bien, ¿no leyeron nada? Buenísimo. Va a depender de ustedes que lean
todo el mamotreto que dejé, pero ahora vamos a ir a la página tanto, al párrafo tanto y a la línea tanto, concepto, chiquilines. Y empezaba, viste, de un párrafo, tal concepto, tal párrafo, a buscar conceptos. Y después con preguntas empezaba a relacionar esos conceptos. Pero por lo menos teníamos una fotocopia. Claro. En donde están sacando, rayando, escribiendo al costado y surgían esquemas, redes conceptuales en el pizarrón. Pero este año venían sin nada. ¿Entendés que no sacaban nada, Pedro, de su mochila, de su bolso? Que lo único que tenían en mano era un celular. Claro. Nada más. Y nunca dejé de hacer apuntes, porque para mí los apuntes aclaran y enriquecen. Foto. Un día les pregunté, ¿ustedes estas fotos las vuelven a pasar? Porque la riqueza está en que, si tomo la foto de un esquema o de lo que sea, lo paso y lo repienso, porque cuando lo paso, le doy lo mío, porque lo que está escrito ahí es mío, chiquilina. Lo reflexioné con ustedes y se puede decir reflexionar, pero es una producción mía. Pasa a ser una producción de ustedes en el momento en que ustedes se apropian de ese escrito, lo pasan, e incluso lo pasan y hasta agregan palabras para no olvidarse. Pero me dijeron que no lo pasaban. ¿Para qué? Cuando querían lo miraban en el celular. Entonces vos te preguntás, ¿qué apropiación de conocimientos o conceptos hubo? Y a mí eso me va a picar de aquí hasta el año que viene cuando vuelva a tener los nuevos alumnos. ¿Cómo cambiamos esto? Hay el desafío ahí es, no me quedo pensando de muchísimas cosas y me parece que daría para abrir otro capítulo que es esto, ¿no? Es cómo es la formación, que me parece que hay y ponerle esto que vos decías, ¿no? O sea, el hecho de agregarle estas reflexiones también sobre el hacer docente con los docentes, ¿no? Me parece que es un desafío vital. Alejandra, bueno, yo quería agradecerte por tu tiempo, agradecerte por compartirnos todo lo que pudimos conversar, lo que pudimos ir caminando con millones de puntas y de puertas que quedaron para entrar a cada... Y que me parece que ahí está lo interesante justamente de que esto sea una conversación y de que en esto que venimos, estos son los sentidos que van circulando, ¿no? El hecho de las puertas abiertas que nos van permitiendo, o puntas posibles para continuar, que justamente nos abren a entender lo que está sucediendo, esto de la pandemia, desde otros lugares, que era la propuesta nuestra, ¿no? O sea, hablamos mucho de la pandemia, hablamos mucho del virus, pero a veces justamente en estos espacios micro, que no son tan micros, ¿no? Cómo empezar a entender esto desde otros lugares, ¿no? Y ese era el desafío de conversar y de ahí fue también la invitación. Y entonces, muchísimas gracias, Alejandra, agradecerte mucho por tu tiempo. No, al contrario, agradecerte porque fue muy rico, digo, todo lo que me preguntaste, digo, me va haciendo pensar y tengo muchas cosas que, ya te digo, yo estoy, según Piaget, mis estructuras deben de estar en este momento moviéndose todas, porque realmente, como te digo, me autoevalúo y como profesora de futuras docentes no quedé conforme para nada y me replanteo muchísimas cosas para el año que viene, pero estaría bueno este tipo de lo que estamos haciendo ahora, porque me supongo que no soy la única que se lo está replanteando, que ojalá se vayan creando estos espacios de discusión en donde este gran ovillo, en donde hay tantas innumerables puntas, las podamos ir tomando y bueno, ir viendo cómo cambiar nuestras prácticas. Porque acá hay algo que hay que cambiar, evidentemente, para poder motivar y mover estos gurises de su zona de confort. Porque yo creo que pueden llegar a ser muy capaces. Pero yo me quedé sin saber la capacidad de mis alumnas. Porque creo que moví 2 o 3 y me mostraron ser muy capaces. Uy, dije, si hubiese logrado moverlas antes, lo que hubiesen hecho estas gurisas. Pero bueno, encontrar cómo mover esta juventud. Porque a los niños todavía los movemos. Eso es lo que a mí me genera
mucha esperanza. Los niños, una esponja. Mi pregunta es, ¿qué va pasando con esa esponja cuando van pasando de un subsistema a otro? Es verdad. La Ahí esperanza está. abrí otra puerta también. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Bueno, a vos, Pedro, nos estamos viendo. Nos estamos viendo.